La Conducef señala que si, por ejemplo, pagas unos tenis que cuestan 1,200 pesos con tu tarjeta y luego abonas solo el mínimo, al cabo de un año, solo de intereses habrás pagado 446 pesos, es decir, casi el 40%, 213 pesos para el pago de los tenis, y todavía quedarán pendientes 987 pesos por pagar. Recomendación: paga más del mínimo o los tenis se acabarán antes que la deuda. La reforma financiera se sustenta en el Pacto por México. Lo comprometido en los rubros 62 y 63 del mencionado documento plantea la transformación de la banca y el crédito para convertir sus recursos en una palanca de desarrollo económico. El efecto que tuvo el anuncio de dicha reforma en realidad fue inmediato. Una de las calificadoras con reconocimiento global, que es Fitch Ratings, subió inmediatamente la calificación de los bonos mexicanos denominados en moneda extranjera de BBB a BBB+. La reforma presentada por Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pasado 8 de mayo, hoy se discute en las comisiones de Hacienda en las cámaras de diputados y senadores. Sin duda, todos los actores políticos y las instituciones buscan el desarrollo del país, buscan que las cosas cambien en nuestro país. México sufre de falta de empleo, de falta de crecimiento económico, de inseguridad, de sistema de protección social. Hay muchos problemas. Y todo esfuerzo que se haga por cualquier institución, incluyendo el presidente de la República, es bueno. ¿Qué tanto se va a lograr? Depende mucho de los consensos, de la voluntad política. En su conjunto, la reforma financiera resulta un instrumento jurídico con el que se pretende lograr mejores condiciones para los usuarios de los servicios bancarios con el propósito de generar desarrollo y empleo. La Comisión de Hacienda ya tuvo una primera sesión, se acordaron foros de consulta para revisar el contenido, los alcances y el lado positivo de las reformas y qué cosas vamos a complementar. Vamos a tener estos meses para analizarlo, para realizar los foros. Se está planteando por actores políticos que pueda darse en un periodo extraordinario. La reforma financiera se plantea como una reforma necesaria para modificar estructuras que hoy permiten la monopolización de los servicios bancarios. Su propuesta política de fondo es dinamizar los servicios financieros y ofrecerlos a un mayor número de empresas y particulares para generar desarrollo económico y social. Los diputados y senadores tienen puntos de vista que vale la pena tomar en cuenta. Creemos que debe de reglamentarse el monto de la tasa. Las comisiones que se dan son muy altos, los bancos son usureros, cobran muchos intereses y creemos que debe regularse, ¿no? En la propuesta no viene, lo dejan a la competitividad y a la eficiencia de los bancos. Dicen que eso, de las instituciones de crédito, dicen que eso va a propiciar que los intereses bajen. Creemos que debe de acotarse, debe quedar plasmada los montos de interés. Seguimos en este programa especial sobre la reforma financiera. Y otro dato que también es interesante, según datos del INEGI, el 44% de los mexicanos ahorra en los esquemas informales, como es el famoso guardar dinero bajo el colchón, ¿no? O en las tandas. Pues mira, si fuera bajo el colchón, ya te digo que ahorran hasta en gallinas, ¿no? Pero volviendo al tema que traíamos de la ley del mercado de valores, Alejandro lo conoce muy bien. Por ejemplo, tú que conoces el mercado de subnacionales a fondo, ¿no? El de total de la deuda que deben los estados y municipios del país, ¿cuántos municipios están en el mercado de valores y cuántos estados realmente se financian a través de él? Tienes toda la razón, Alicia. Y eso grueso, que tienen las garantías de Banobras atrás. Claro, el grueso de la deuda subnacional pues es crédito bancario. Y ahí hay un tema central. ¿Por qué los inversionistas institucionales, las AFORES, que tienen el ahorro los mexicanos, por qué no invierten en un papel de un estado como Veracruz, como Chiapas, una emisión de Chiapas? Porque necesitan un respaldo gubernamental. Necesitan un respaldo gubernamental. No hay la confianza en la calidad crediticia. No hay la confianza en los políticos y en la administración de la lana, entonces, ¿no? Si no te pasan casos. Entonces, senador, una pregunta. ¿Cuál es la situación financiera de México ante el mundo? Perdón, no alcancé a escuchar. ¿Cuál es la situación financiera de México ante el mundo? En tu perspectiva. Yo sí creo que estamos en una situación
en la que no podemos, con nuestros principales socios comerciales o con nuestros competidores, no estamos en una misma situación en términos de acceso al crédito. Eso creo que es bastante evidente. Hoy hay 70 millones de personas adultas que hay en nuestro país, solamente 25 millones cuentan con acceso al crédito. Entonces eso está dejando afuera a 35 millones de personas, es decir, a 64% de la población nacional que no utilizan ningún... Ay, sí, Zoe, pero hay que hablar de población económicamente activa, no de población adulta. O sea, no todo mundo gana dinero y entonces no todo el mundo puede pagarlo. Yo creo que al final de cuentas también hay que ver o dimensionar cuánto de la población económicamente activa efectivamente tiene acceso al crédito, ¿no? Porque hoy por hoy, de esos 70 millones de población adulta, el 46% pues no trabaja, no forma parte de la población económicamente activa. Entonces, de la población económicamente activa, aproximadamente el 70% sí tiene acceso al crédito, pero no todos tienen acceso al crédito eficiente, seguro, barato. O sea, de lo que se trata es de que los bancos ya no tengan pretexto para no prestarles. ¿Cómo es la frase que quieren? Correcto, bueno, seguro, eficiente, barato. Lo que nosotros nos explicamos, cómo es posible que los bancos trabajen al 60% de su capacidad crediticia. Esto pues está generando importantes restricciones en el acceso al crédito, incluso también para las empresas. Ya no hablemos de personas, pero estoy de acuerdo, pues, hay gente que está en informalidad, ¿sí? y no consideramos eso. Pero el hecho de que el acceso al crédito por parte de empresas, cerca del 83%, sea principalmente de proveedores, pues vaya, me parece que eso también habla de una situación que vuelvo a mencionar, pues creo que pasa por el asunto de la... Ahora, cuando hablamos de banca, no hay que olvidar, hay banca comercial y hay banca de desarrollo. Banca del sector público, en donde el sector público, el gobierno federal, tiene los instrumentos para detonar ese crédito. ¿Cuál es el diagnóstico con respecto a la banca de desarrollo, Alicia? Ay, pues mira, que se dedican a cuidar su capital y nada de prestar. Y si no, a cobrar caro el factoraje. Así sería, Alejandro Salcedo. Hasta ahorita yo he sido una fuerte crítica de la banca de desarrollo en México. ¿Esa llave se puede abrir por decreto? Pues lo que pasa es que nos fue muy mal y en el 95 pues también hubo quien le prestó mucho dinero a algunas empresas, empresariotes y también chiquitos y medianos. Sí, claro. Quebraron poco más de 600 uniones de crédito y el quebranto derivado de esas uniones de crédito para Fobaproa, que esto quiere decir para el bolsillo de todos los mexicanos, fue de casi 60 mil millones de pesos. Entonces, la experiencia es evidente. De repente tú te encontrabas con que Nacional Financiera le había prestado, no sé, a los ingenios o para construir un hotelote, ¿no? Y al final de cuentas, pues eso generó una serie de distorsiones importantes. ¿Eso ya cambió? O sea, los controles, el sistema de... ya no existe. Ya no existe. ¿Por qué? Porque se fueron en una situación pendular, ¿no? Del todo al nada. Y ¿crees que esta reforma pues, busca ahí la hará como más transparente, sobre todo en aquellos contratos de la famosa letra chiquita? ¿A la banca de desarrollo? Siguen existiendo, ¿sí? Las letras chiquitas, digo, la vemos en cualquier contrato financiero. ¿A la banca de desarrollo? Es que no me cambian de la banca comercial a la de desarrollo. ¿Cómo ves a la banca de desarrollo, Alejandro? ¿Cómo ves a Nafin con el tema de micro y pequeñas? Fíjate que Nafin, yo lo decía, Nafin solamente es una intermediaria como banca de desarrollo, como aval, como garantía. Realmente... un préstamo directo sí se ha hecho, pero bajo una viabilidad. Ellos están apoyando proyectos de viabilidad regional, de impactos regionales, de proyectos masivos, proyectos, como ya lo mencionaba Alicia, ejidales. Pero tú estás en Mercosur y el BNDES no presta directo, le presta a través de los bancos. Y no, tampoco la CAF le presta directo, les presta a través de los bancos. Todas las bancas de desarrollo funcionan con garantía. Claro, todas. Y además, precisamente decimos, bueno, la Small Business Administration no le presta en directo a la gente, va con los bancos chiquitos en Estados Unidos. Pero sin embargo, en comparación lo que hay en Chile o hay en Brasil, es que no hay un tope presupuestal o no hay un tope crediticio para ciertos proyectos de la banca de desarrollo. Acá sí hay topes y los vemos en muchas bancas de desarrollo que se maneja aquí en los gobiernos estatales o el nuevo gobierno federal, donde a través de FONAES, FONDESO, otros programas que tiene el control el gobierno del estado o el gobierno federal, donde pues, son bajo convocatoria, ciertos tiempos, marcan ciertas reglas de operación para los fondos. Porque son recursos presupuestales. Tienen ciertas restricciones. No, claro, totalmente de acuerdo. Sin embargo, ahí también hay un tope y hay un control en la reglamentación y en las reglas de operación
para accesar a ello, cuando debería de ser directamente prestar al micro pequeño empresario. Nos acercamos, perdón Alejandro, ahora, nos acercamos a las conclusiones. Senador Robledo, ¿va a pasar esta reforma financiera en el Senado? ¿Transitará de llegar en algún momento en el año? Sí, a ver, yo nada más quisiera aclarar, justamente el punto 6 de nuestro decálogo es el tema de banca de desarrollo y cómo se generan sinergias con la banca privada y sobre todo que la banca de desarrollo vuelva a su principal vocación, que era financiar proyectos estratégicos y no gasto corriente, y a lo que se dedicaron o se han dedicado durante tiempo, incluso y principalmente en las deudas subnacionales e incluso las municipales. Pero bueno, es justamente los temas que creemos donde está un poco floja la reforma financiera. Alicia. ¿Va a pasar? Sí creo que va a pasar la reforma financiera y tenemos una capacidad mucho más amplia de generar y escuchar a todas las voces y escuchar cuáles son las posiciones de todos los de las fuerzas políticas. Lo acabamos de vivir con la reforma de Telecom. La reforma de Telecom llegó con una serie de elementos que a final de cuentas que consideramos positivos, pero que tenían alcances que podían mejorarse. Lo mismo pasa con la reforma financiera. Muy bien. Alicia, has visto muchas administraciones pasar en el tema financiero. ¿Cuál es tu pulso de lo que está pasando con esta administración? ¿De qué va a pasar la reforma? Sí. Que la van a modificar en el Inter, sí. Que es perfectible, sí. Que además debe nutrirse con otros elementos. ¿Es urgente? Sí. Es urgente. Sí, es urgente. O sea, la conclusión general es que ese país... Fíjate que yo no estoy muy de acuerdo con las cifras así en vacío. Simplemente te digo que en México sí hay ahorro, el problema es que no se canaliza. Si tú sumas el ahorro en las AFORES, como tú decías, con el ahorro institucional que está en los seguros o con el ahorro en las sociedades de inversión, así juntito, son como 6 billones de pesos, es casi el 50% del Producto Interno Bruto, de lo que producimos los mexicanos. Pero el mexicano tiene cultura de ahorro. No, pero la mitad de ese dinero está invertido en valores gubernamentales porque el gobierno tiene un gran déficit, entonces, pues, perdón, ¿no? Es el primer elemento que hay que cerrarle la llave para que nosotros podamos tener intermediación financiera. O sea, ¿por qué te explicas que haya tantos valores gubernamentales en los bancos? Pues por eso. Entonces también hay que llevarlo con una reforma hacendaria, con una reforma energética. O sea, yo creo que aquí no hay soluciones mágicas. La reforma financiera, como todas las reformas estructurales que hoy están planteadas, son necesarias e indispensables para quitarle la camisa de fuerza a la economía mexicana. ¿En beneficio de quién? Honestamente debe ser en beneficio de todos los mexicanos, particularmente de aquellos que tienen una circunstancia diferente y que la forma en que está asignado el ingreso en México es nuestro principal lastre. Alicia, muchas gracias. Un honor tenerte aquí esta noche con nosotros. Gracias. Te aprecio. Muchas gracias, don Alejandro. Muy amable también. No, muchas gracias. Le aprecio mucho, Alejandro Salcedo Pacheco. Gracias, muchísimas senador. Gracias por la invitación. Senador Muchas gracias, César. Un gusto saludarlos. Le aprecio, muy bien acompañado con los parachicos, por cierto. Por supuesto que sí, aquí están apoyando esta intención de mejorar la reforma financiera también ellos. Gracias, senador. Gracias, Alejandro, colega. Será un gusto. No, muchísimas gracias. Gracias a nombre de todo el equipo que usted no ve, pero que es la parte más importante. Buenas noches y hasta la próxima semana. Bueno, en el marco del Pacto por México y en el marco de nuestro querido país, yo creo que es fundamental una reforma ambiciosa, integral, completa, para poder imaginar un México con mayor crecimiento y con mejor distribución del ingreso. Pásale mi Bartola, no venga para acá, tenga la bondad, acaso su chancludo ya va. Mira Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos, paga la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coge de ahí para su gasto y guárdeme el resto para echarme mi alipus. El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a 2. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Pésale mi Bartola, ya ves,
Ahorre porque las cebollas están ya a 40 centavos el rabo. La pura puntita. Mira, Bartola,